Bien, nos quedó un pequeño tema en comunicaciones que vamos a terminar de verlo en este video antes de pasar al próximo capítulo. Y es la comunicación en el modelo cliente-servidor. Eh, el modelo cliente-servidor no es únicamente entre dos computadoras, si bien la mayoría de los casos lo usamos así, sino también puede ser utilizado dentro del mismo proceso. Esto es lo que utiliza, por ejemplo, Windows. Windows utiliza un modelo cliente-servidor dentro de los mecanismos de comunicación dentro de la misma computadora entre los procesos. O inclusive, eso vamos a ver más adelante cuando veamos hilos dentro de un propio proceso. Entonces, dentro de los conceptos que tenemos que ver sobre cliente-servidor, vamos a ver el concepto de sockets o enchufes, el RPC y el equivalente del RPC en Java, en objetos, que es el RMI. Entonces, ¿qué es un socket? Bueno, si bien esto lo van a ver más adelante con mucho más detalle en la materia comunicaciones y luego en la materia red, la definición de socket es básicamente el punto final de comunicación. Socket es enchufe. O sea, el socket es donde nos enchufamos para conectarnos. Si nosotros nos imaginamos un socket físico, sería en nuestra computadora el lugar donde pongo el cablecito a red. Eso es un socket. De un punto de vista lógico es el punto de final, el endpoint en una comunicación. Un socket puede ser un port, un puerto. Lo que va a hacer el hardware es automáticamente mapear el socket físico a una dirección de memoria. Entonces vamos a tener sockets lógicos y vamos a tener sockets físicos. Los sockets físicos los van a ver en la capa física, en la materia red. Básicamente es el enchufe, el lugar donde conectamos el cablecito a red. El socket lógico es un concepto, es una dirección de memoria, básicamente, que va a estar designado, va a ser un puerto. El sistema operativo va a asignar sockets para la comunicación. Esos sockets van a tener un número. Típicamente vamos a ver, por ejemplo, el puerto 80 lo vamos a usar para un protocolo de comunicación. En el caso de internet va a ser el puerto 80 para una comunicación web. La misma manera que vamos a tener el puerto 25, o en el caso de ustedes con SSH, el puerto 22, en puerto 23 lo vamos a usar para Telnet, etc. Entonces, habíamos definido el concepto de puerto es tanto una dirección de memoria como puede haber puertos físicos, puede haber puertos lógicos. El sistema operativo se encarga de mapearlo uno a otro. Eso quiere decir que cuando llega un chorro de bytes físicamente al puerto físico, este va a ser escrito en la dirección de memoria. Entonces nuestro sistema va a trabajar con las direcciones lógicas y el hardware se va a encargar de mapearlos a las comunicaciones físicas. Un tipo de puerto que nosotros podemos tener es, por ejemplo, en caso socket, un WebSocket. WebSocket o comunicación por internet va a utilizar dos elementos. Va a utilizar la dirección IP. Esto lo van a ver bien en comunicaciones.
pero viene a ser como si fuera el número de teléfono de la compu. Es lo que identifica la computadora en el mundo de las redes. Entonces, cada computadora tiene un numerito, así como cada casa o cada celular tiene un numerito de teléfono, cada computadora tiene un numerito. Llamamos a ese numerito. Pero ese numerito viene a ser como una central telefónica. Es como cuando uno llama a una empresa y tiene que poner el número de teléfono y luego el interno. El interno viene a ser el puerto. Por ejemplo, el 1625. Entonces, ¿dónde me voy a conectar yo? Me voy a conectar en una computadora y dentro de esa computadora en un puerto. Y eso nos va a dar un WebSocket. En este caso, el WebSocket 161.25.19.8 es en esa computadora en el puerto 1625. A ver si queda claro el concepto. Los WebSockets utilizan la dirección de la computadora y un puerto de comunicación dentro de esa computadora. Tenemos puertos que son públicos, como habíamos dado el ejemplo, el puerto 22, el puerto 23, el puerto 80, el puerto 125, etc. Todos los puertos del 0 al 1023 son públicos. ¿Qué implica el numerito que tiene asociado? Implica el protocolo que se entiende en ese puerto. O sea, en el puerto 80, yo voy a usar un protocolo de comunicación de hipertexto, el HTTP, el Hypertext Protocol. En el puerto 23 voy a utilizar el protocolo de comunicaciones que utiliza Telnet. En el puerto 22 voy a utilizar el que utiliza el Security Shell, etc. O sea, cada uno de los puertos tiene asignado un protocolo. Un protocolo es una forma de hablar. Si vamos a dar un ejemplo, es como que yo quiero llamar a una compañía internacional, marco el número y me dicen, ok, marque 1 para inglés, 2 para castellano, 3 para francés, 4 para ruso, 5 para alemán, etc. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos eligiendo la empresa a la cual llamamos y en qué idioma vamos a hablar. Con una computadora hacemos exactamente lo mismo. Llamamos a esa computadora y decimos con qué protocolo nos queremos comunicar y hay un puerto para cada uno de estos protocolos. Esto va a establecer la posibilidad de comunicarnos hablando un protocolo en común. Entonces, una comunicación entre dos computadoras, por ejemplo la web, yo me voy a comunicar con un web server, el servidor de red, y el web server me va a escuchar en su puerto 80, porque yo me voy a hablar con él. Ahora, yo voy a hablar desde mi propio socket, yo voy a hablar desde el 1625. Con otra computadora, yo puedo pedirle que haga algo. O sea, que ejecute un procedimiento. Eso se llama RPC. Un RPC es llamar, pedirle a otra computadora, el servidor, hace algo. Una Remote Process Call. Una llamada remota a un proceso. Entonces, en la otra computadora, por ejemplo, un servidor de base de datos, yo lo llamo y le pido, búscame los datos del profesor de apellido Podhard. Entonces yo hago una Remote Process Call, llamando, pidiendo la ejecución de un proceso o un hilo de un proceso, por ahora vamos a decir procesos, y esto permite, y es la forma como se comunican mucho entre sí, los procesos cooperativos. Diciendo, ok, haceme esto, búscame este dato y pásamelo,
imprimir, por ejemplo, no obligatoriamente tengo que pedirle que me devuelva algo. Le puedo pedir que me devuelva algo para saber si lo hizo o no. Nada más, pero puedo pedirle que haga algo o que haga algo y me devuelva un dato, por ejemplo, o los resultados de lo que está haciendo en particular. Para eso, lo que voy a tener desde mi lado es un stub. Un stub es del lado del cliente una es como si fuera el encabezado de una rutina, pero que no tiene el código adentro, pero me permite definir los parámetros del lado mío, del lado del cliente. Entonces, del lado del cliente yo defino un stub que dice, acá voy a llamar a un procedimiento, y del lado del servidor recibe el mensaje, toma los parámetros compartidos y ejecuta del lado del servidor el procedimiento. Vamos a verlo con bastante detalle, si bien luego lo van a ver en la materia redes para ver qué es lo que hacemos del lado de sistemas operativos. El usuario hace una system call para pedir una RPC a un servidor. O sea, ustedes, por ejemplo, están navegando por internet y hacen clic dentro de una página. Ustedes, como usuario, están pidiendo, leyendo un diario y hacen clic en un título para que reciba esto. Eso sí, ya está la comunicación. Supongamos que estamos empezando la comunicación. Entonces yo me siento en mi navegador y escribo el sitio www o la IP, digamos, del sitio al cual yo me quiero comunicar a la facultad. Eso es una system call, por lo tanto ahora se va a ejecutar a nivel de kernel. El kernel va a enviar un mensaje para encontrar un puerto. ¿A quién lo va a enviar? Lo va a enviar a un puerto que ya es conocido. El puerto en este caso, por ejemplo, por internet, el puerto 80. Entonces viaja desde el cliente al servidor, al puerto encargado de hacer el casamiento, el matchmaker. Y lo que le informa es dónde yo lo voy a escuchar. Entonces el web server del lado del servidor recibe el mensaje y le asigna un puerto particular. Este primer mensaje fue el puerto 80. El matchmaker le dice, oh, ok, me voy a poder comunicar con vos, te voy a dar un número de puerto particular para que hables conmigo. O sea, como que el matchmaker viene a ser la telefonista o el telefonista. Y lo que hace es habilitarle una línea interna y le dice, ok, ahora vas a hablar con el interno tal, el puerto P. Entonces el kernel recibe este mensaje y ahora manda a ese puerto en particular el pedido, haceme algo. Esto, el daemon, el proceso instalado en el servidor, recibe el mensaje, lo ejecuta y se lo envía a ese puerto en particular al que lo demandó. Acá tenemos entonces la ejecución de un RPC del lado del cliente y del lado del servidor. Si nosotros estamos trabajando con objetos, lo que llamamos no es un RPC, sino un RMI, que es lo mismo, es muy similar. O sea, no, la gente de objetos me va a matar diciendo, no, Jorge, no es lo mismo por el encapsulamiento, no es lo correcto. Conceptualmente es un mecanismo muy similar. Lo que hace es, el programa en Java le pide al
servidor que invoque un método y me devuelva los resultados de la ejecución de ese método. Ustedes recién van a verlo esto con más detalle en la materia paradigmas, donde se ve el modelo objeto. Así que lo que acabamos de explicar lo van a entender con suerte en octubre. Así que anótenlo. Y para octubre más o menos pídanle a la gente de paradigmas que le expliquen cómo funcionan los RMI. Desde el punto de vista de sistemas operativos, el RMI es una forma equivalente de un RPC y lo que estamos estableciendo es una comunicación utilizando sockets entre dos computadoras pidiéndole que ejecuten un proceso. Con este punto nosotros terminamos la parte de comunicaciones y vamos a pasar entonces a desarrollar los próximos temas. Las dudas que tengan en esto, acuérdense, tienen este libro en el Moodle y pueden hacer las preguntas en el mismo. Nos vemos en el próximo video.